Hola, muy buenas noches. Hoy les habla Lena Patricia Ceres Palacio en compañía de Bernet Mayo. Hoy vamos a presentarles una línea de tiempos sobre la educación inclusiva. Como primer paso, vamos a hablar sobre el recorrido que ha tenido la educación. Bueno, aquí hablamos sobre el camino hacia la inclusión educativa. Digamos que este recorrido por la evolución de la educación inclusiva, del reconocimiento del derecho universal hasta la consolidación de modelos basados en la diversidad, la participación y la eliminación de barreras. Quiere decir que eh, la educación, digamos que es un derecho. Bueno, eh, como podemos observar aquí en la presentación, tenemos un paralelo a nivel nacional e internacional. En esta década de 1940 y 1949 podemos decir que no existía lo que era la inclusión, es decir, que la mayoría de los niños con discapacidades eran segregados del sistema educativo, es decir, que el sistema educativo no tenía como en cuenta para el proceso de aprendizaje, ya que ellos consideraban que este tipo de niños no podían, digamos, tienen la capacidad, por decirlo así, de construir sus propios conocimientos, que el proceso de aprendizaje puede ser más difícil, más, digamos, más complejo para ellos. Entonces, en esta década, ellos consideraban que este tipo de niños tenía que tener una educación segregada. Digamos que ya en la década se da un momento clave a nivel internacional con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Digamos que ya en 1948, donde se reconoce la educación como un derecho fundamental. Eh, digamos pues que ya a nivel nacional eh, se da el derecho a la educación, pero a nivel político todavía no se, digamos, se establece o se desarrolla lo que es la educación inclusiva. Ya en 1950, en esta etapa a nivel nacional se contiene, digamos, se empieza a comenzar, valga la redundancia, a expandir las ideas que la educación debe ser para todo. ¿Qué quiere decir? Que ya en esta década ellos consideran que la educación debe ser para todos. Ya en Colombia se amplía la cobertura eh, educativa, permitiendo que más personas accedan a esa educación. Ya en 1960 y 1969, digamos que a nivel nacional, en 1960, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación y las Ciencias Culturales, digamos, UNESCO, establece la Convención contra la Discriminación, digamos, en la educación, eh, promoviendo la igualdad. Ya en Colombia, a niveles nacionales, se va desarrollando las reformas educativas que busca modernizar el sistema y ampliar oportunidades. Ya en 1970 a 1979, esta década a nivel internacional se empieza a reconocer, digamos que empieza a reconocer a las personas con discapacidad como sujeto de derecho. Digamos que a través de todas estas evoluciones ya llega, digamos unos derechos que deben de tener toda niña, todo niño que tenga diferentes discapacidades para ponerlo en el sistema educativo y que así no sean unos niños segregados, sino que el sistema educativo lo tenga en cuenta para su proceso de enseñanza y aprendizaje. En 1980 hasta 1989, a nivel internacional, se impulsa la integración, especialmente con el Año Internacional de la Discapacidad en 1981. En Colombia, se desarrollan normas
que buscan integrar a las personas con discapacidad en la ciudad y el sistema educativo. Aquí ya no es solo separar, sino integrar, aunque de forma limitada. En 1990 y 1999, este es un punto clave a nivel internacional. En 1994 se da la Declaración de Salamanca, donde surge el concepto de educación inclusiva. En Colombia, con la Constitución del 91 y la Ley 115 del 94, se fortalece el derecho a la educación para todos. Aquí pasamos de integración a inclusión. En el 2000 a 2009, a nivel internacional, en 2006, se reconoce la educación inclusiva como un derecho con la Convención sobre Discapacidad. En Colombia se adoptan leyes que garantizan la igualdad de oportunidades y el acceso educativo. La inclusión deja de ser idea y pasa a ser derecho. 2010 a 2019. A nivel internacional, con los objetivos de desarrollo sostenible en el 2015, se fortalece la educación inclusiva. En Colombia se crean normas que obligan a las instituciones a aplicar la inclusión educativa. Aquí ya hablamos de educación sin barreras. 2020, actualmente la inclusión se entiende como un proceso permanente. En Colombia se sigue fortaleciendo con nuevas leyes y orientaciones educativas. La educación ahora busca ser flexible, educativa y adaptada a cada estudiante. Muchas gracias.